Licenciados, muy buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de Derecho Bancario y Bursátil. El día de hoy vamos a analizar dos temas importantes. El primero de ellos relacionado con el marco jurídico, el marco reglamentario y constitucional que rige la materia bursátil y financiera en México. Y por el otro lado, un poquito acerca de la integración y la importancia ya de nuestro sistema financiero mexicano. Con estos temas ya nos vamos incluyendo un poquito más o adentrando un poquito más en la parte práctica de esta asignatura. ¿Sale? Bien, pues vamos a dar inicio con el tema del marco jurídico. Este se divide en dos partes. Por un lado, el marco constitucional, que son los artículos constitucionales aplicables a la materia jurídica en materia, bursátil y bancaria. Y por el otro lado, pues el marco reglamentario, que son las leyes en las cuales nosotros nos podemos basar para poder resolver conflictos en materia bursátil y bancaria. Vamos a iniciar con el marco constitucional. Uno de los primeros artículos que aplica o que regula en materia de derecho bursátil y financiero es el artículo número 4. El artículo número 4 constitucional establece que todas las familias tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna. ¿Y qué tiene que ver esto con el derecho bursátil o bancario? Muy fácil. Hoy en día es muy difícil o es muy complicado comprar una casa de una sola exhibición. Por lo tanto, se han creado o existen instituciones de crédito que se dedican a ofrecernos un crédito para poder adquirir esta casa. Bien, pues el artículo 4 constitucional está dentro del marco reglamentario de esta materia. ¿Por qué? Porque es el Estado va a establecer aquellas leyes que van a establecernos los instrumentos y los apoyos necesarios para poder alcanzar pues este objetivo de poder tener una vivienda digna y decorosa. ¿Sale? El siguiente artículo es el artículo 25 constitucional, que nos habla que el Estado es al que le va a corresponder la rectoría del desarrollo nacional. ¿Qué significa esto? Que el Estado va a poder establecer, va a poder planear, va a poder conducir, coordinar y orientar todas las actividades económicas a nivel nacional por medio del establecimiento de un programa en específico. Si se dan cuenta, hay muchos programas para poder atender las necesidades económicas de todos los sectores que hoy en día se desarrollan en nuestro país. ¿Cómo lo hace? Pues primero que nada a través de algo que se le conoce como el sector público. Como ustedes saben, muchas actividades o muchos servicios públicos o muchas actividades económicas que se desarrollan en nuestro país tienen el apoyo económico del Estado a través de las instituciones que han sido creadas para tal efecto. Pero también existe el sector social. Nosotros también contribuimos a la economía del país por medio del pago de nuestros impuestos. Esos servicios que se nos ofrecen, nosotros también de alguna manera los pagamos para un mantenimiento y que se nos sigan otorgando. Y también existe pues el sector privado, la inversión privada, la generación de empleos, cuando viene la inversión de personas particulares y que de alguna manera también hacen que pues crezca la economía en nuestro país. Entonces el artículo 25 habla específicamente o faculta al Estado para poder coordinar, planear, organizar todas estas actividades por medio de la participación de los tres sectores, tanto el público, el social como el privado. ¿Sale? Otro artículo que también aplica en materia bursátil o bancaria es el artículo número 26, en donde nos dice que el Estado va a organizar un sistema de planeación democrática. ¿Qué significa eso? Tiene mucha relación con el artículo anterior. El Estado va a tener que ser equitativo a la hora de que todos los sectores de la sociedad o públicos y privados participen en el ejercicio de las actividades económicas del país. Todos tenemos que contribuir, todos tenemos que pagar y todos tenemos que trabajar, todos tenemos que generar un empleo o ser partícipes de un empleo. De esa manera estaríamos generando un sistema de planeación democrática en el que todos contribuyamos al ejercicio o a la buena competencia de todas las actividades económicas. El siguiente es el artículo 27 constitucional, en donde nos dice o nos habla sobre el dominio de las tierras, en donde también a los bancos debidamente autorizados para ejercer ciertas actividades o ciertas funciones económicas en nuestro país, ellos van a poder tener también
capitales necesarios o propiedades que sean necesarios para realizar su objeto para el que han sido creados. Esto se traduce en que hoy en día se les da mucha facilidad a los bancos para que puedan poner una sucursal con la intención de poder establecer actividades económicas más prósperas en lugares en los que a lo mejor no se imaginaba que podían llegar a una institución como tal a ofrecer el servicio pues a los usuarios. El artículo número 28 nos habla de que el Estado va a regir toda esta parte de las actividades económicas o el poder adquisitivo de la moneda de curso legal en México a través de un organismo completamente autónomo que se llama el Banco Central. Este artículo básicamente nos habla de el establecimiento de este organismo y de las funciones que va a ejercer en razón a que va a procurar el poder adquisitivo de la moneda nacional que hoy en día pues tiene el curso legal en México, ¿sale? ¿Cómo puede circular la moneda tanto nacional como extranjera en nuestro país? Pues el Banco Central es quien se va a encargar de esas funciones, además de la emisión de billetes y la acuñación de moneda que tenemos en nuestro país. Obviamente, pues todos sabemos que sin el dinero no podemos hacer nada, ¿verdad? Todo se mueve con dinero, es parte del movimiento de la economía en nuestro país y el artículo 28 establece que va a haber un organismo completamente autónomo que va a regular pues estas funciones y es el Banco Central. Otro artículo es el artículo número 73 constitucional, en su fracción número 10, en donde se le está otorgando la facultad amplia al Congreso de la Unión para poder legislar en toda la República sobre actividades económicas específicas que son de suma importancia para el país, como por ejemplo la industria cinematográfica, los hidrocarburos, la minería, las apuestas, los sorteos, los servicios financieros, la energía eléctrica, etcétera, etcétera, actividades que generan mucho rendimiento económico al país, pues bueno, este artículo le da la facultad al Congreso para poder legislar en materia de estas actividades. También le da la facultad por medio de la fracción 29F de que pueda legislar para la promoción de la inversión extranjera. Y para la inversión mexicana. Es decir, ustedes saben que y eso es a nivel mundial, todos los países no requieren solamente de inversión nacional, también requerimos muchas ocasiones de inversión extranjera para poder aumentar la capacidad de nuestras actividades económicas y por ende, pues tener un mejor desarrollo de estas actividades económicas que regulan nuestro sistema financiero. Entonces, el artículo 73 pues le da la facultad a este Congreso para poder promover también leyes que impulsen tanto la inversión nacional como la inversión extranjera y que los extranjeros sobre todo se sientan amparados por la ley de que lo que van a invertir aquí en México, aquí en nuestro país, pues va a generar buenos rendimientos económicos, ¿no? Y la seguridad que les brinda la ley también, o a que se brinda el amparo de la ley, el que vengan a invertir su dinero, ¿no? A nuestro país. Otro es el artículo 123. Este prácticamente regula las actividades que puede tener el Banco Central y algunas otras entidades de la Administración Pública Federal que forman parte del sistema bancario en cuanto a las relaciones laborales que deben de tener con sus trabajadores. Sabemos que hay organismos completamente autónomos como lo es el Banco Central o el Banco de México, el cual tienen presupuesto propio y lo van a destinar para el buen ejercicio de sus actividades económicas. Entonces, este artículo 123 pues les da esa facultad de poder regir tanto las relaciones laborales que tengan con sus trabajadores como la destinación que le quieran dar ellos a su propio presupuesto, ¿no? Estos son los artículos constitucionales que rigen en materia bancaria. Prácticamente los tenemos que tener bien presentes para poder saber cuando haya una controversia en cuanto a alguna de las instituciones financieras que me estén prestando un servicio, ver de qué manera lo está regulando pues la Constitución, ¿no?
Veamos ahora el marco reglamentario. El marco reglamentario es pues todo el marco jurídico que rige actualmente todo el sistema financiero mexicano. Ustedes saben que nuestro sistema financiero es muy variado. Hay muchos servicios que se nos ofrece a través del servicio de banca múltiple, en el que van desde a lo mejor abrir una cuenta de ahorros, manejar una cuenta de nómina, solicitar una tarjeta de crédito, manejar una cuenta de cheques, créditos para micronegocios, créditos individuales, créditos solidarios, un crédito para la adquisición de una vivienda, incluso el mercado de valores, las empresas cuando venden sus acciones. Bueno, pues todas esas actividades están reguladas por algo que se conoce como el marco reglamentario. Y el marco reglamentario está compuesto por una diversidad de leyes que nos rigen aquí en México. Vamos a hacer mención de las más importantes. La primera de ellas es la Ley de Instituciones de Crédito, el cual va a regular todo el servicio de la banca y crédito, así como la organización y el funcionamiento de todas las instituciones de crédito, todas aquellas instituciones que se dedican exclusivamente a otorgarnos un crédito, de acuerdo a las necesidades que tenga pues la sociedad. Hoy en día es muy complicado manejar el dinero que me permita, por ejemplo, comprar un carro de contado, una casita de contado, y muchas personas acuden a las instituciones de crédito para solicitar un crédito y que este crédito pues también quede debidamente garantizado de que yo lo voy a cubrir. Bueno, pues esta ley regula tanto la organización como el funcionamiento de todas esas instituciones de crédito que van a regular pues estas actividades, ¿sale? La segunda, ley de inversión extranjera, pues básicamente es una ley que nos permite establecer reglas para canalizar la inversión extranjera hacia nuestro país, lo que mencionaba hace un momento, la parte de las empresas que vienen a invertir a nuestro país, qué seguridad les va a dar el Estado mexicano para que ellos puedan venir a invertir y no pongan en riesgo su capital. Bueno, pues lo hacen o se rige a través de esta ley de inversión extranjera, ¿verdad? Tenemos también la ley de la Casa de Moneda de México. Básicamente este fue un organismo, es un organismo también de la Administración Pública Federal, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, que está destinado básicamente a la acuñación de moneda, ¿sale? Entonces esta ley pues rige todo su funcionamiento, su estructura, su organización y todas las funciones que puede llegar a ejercer. Tenemos también la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta ley, todas son de carácter general y de carácter público, va a regular y va a supervisar pues a las entidades financieras, ¿sale? Todas aquellas instituciones que también se dedican al mercado de valores, ¿vale? Es una cosa muy distinta a una institución crediticia, a una entidad financiera que se dedica a mover los valores, las acciones de las empresas, ¿sale? La ley de protección al ahorro bancario. Esta ley tiene por objeto establecer un sistema de protección al ahorro bancario. Cuando nosotros vamos y abrimos una cuentita en el banco, esa cuenta está sujeta a ciertas disposiciones de acuerdo al banco en el que nosotros vayamos a abrir esa cuenta. Pues bueno, ese ahorro también está protegido. El dinero que yo deposito en una cuenta de ahorros, el banco la puede administrar, siempre y cuando me haga saber bajo qué lineamientos la va a administrar y siempre y cuando me rinda los frutos que el banco me está ofreciendo. Entonces, por eso también depende mucho de la institución bancaria o la entidad pública que se va a encargar de estas funciones, ¿vale? Pero bueno, con esta ley yo puedo proteger pues esos ahorros que yo he hecho y que a lo mejor en cierta forma el banco ha hecho mal uso de ellos o no me ha rendido los frutos que me habían comentado que rendiría, ¿vale? Tenemos también la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Pues básicamente esta ley tiene por objeto la protección y la defensa de mis derechos, de mis intereses, con todos los servicios financieros que hoy en día se me ofrecen, ¿no? Desde el uso de una cuenta de ahorros, a lo mejor hasta un crédito que yo haya solicitado,
Todo eso son conocidos como servicios financieros. El hecho de que yo vaya a un banco y cambie un cheque, o quiera cobrar un cheque, o quiera abrir una cuenta bancaria, o quiera pedir incluso un estado de cuenta, pues es protegido por esta ley de protección y defensa a los usuarios de servicios financieros. Ley de sistemas de pago. Hoy las bancas móviles han crecido muchísimo. Ya no solamente manejamos transacciones en efectivo, hoy podemos ocupar los famosos CODI, las famosas transferencias interbancarias, o yo ir a una tienda y ya incluso con tomar una fotito, ya podemos hacer un pago. Bueno, pues esos pagos también tienen una protección por parte del Estado y también están regulados. Hay bancos, por ejemplo, si yo voy a hacer un pago en efectivo, se me ocurre al Oxxo, pues me van a cobrar una comisión. ¿Por qué me cobran una comisión? Es decir, esta ley de sistemas de pago básicamente cubren o propician un buen funcionamiento de todos los sistemas de pago que hoy en día regulan las actividades económicas de nuestro país y que evitan en todo momento que sus pagos estén protegidos, independientemente de la forma o del lugar en el que yo lo realice. ¿Vale? La ley de inversión, de sociedades de inversión, va a regular la organización y el funcionamiento de las sociedades de inversión. ¿En dónde estoy invirtiendo mi dinero? También hoy hay no solamente muchas empresas que se dedican a que yo invierta mi dinero, sino que también ya hay hasta aplicaciones que me permiten comprar acciones de empresas, estoy invirtiendo mi dinero a lo mejor en apuestas, hay incluso ya aplicaciones en donde yo puedo apostar, en donde yo puedo obtener ganancias de un cierto dinero que yo dejo a disposición de una entidad y que me rinda una inversión a largo, corto o mediano plazo. Bueno, pues eso lo rige esta ley. ¿Verdad? Tenemos también la ley de uniones de crédito, la ley del Banco de México, la cual pues va a regular todas las funciones. Esta es una ley que surge del artículo 28 constitucional, el que vimos anteriormente, en donde establece que va a haber un organismo especializado para la emisión de billetes. Bueno, pues este organismo tiene su propia ley y se le conoce como la ley del Banco de México, en donde de alguna manera pues tiene un papel muy importante en la economía del país, sobre todo porque él es el que nos emite los billetes y además de ejercer otro tipo de funciones en la economía. ¿Sale? La ley del mercado de valores, lo que les decía, protegen, sobre todo esta ley protege los intereses del público inversionista, ¿no? No sé, tengo una empresa, estoy vendiendo acciones, yo quiero invertir en esa empresa, me estoy volviendo socio capitalista de esa empresa, ¿cómo voy a proteger mi dinero? Pues a través de esta ley del mercado de valores, ¿sale? La Ley General de Actividades y Auxiliares de Crédito, que básicamente más adelante vamos a ver cómo está integrado el sistema financiero mexicano, pero hay muchas instituciones que se dedican a ofrecer otro tipo de créditos, independientemente a la vivienda, a un crédito de auto. Son especialistas en alguna actividad económica y se dedican a ofrecer créditos a esas personas que desarrollan esa actividad económica. Bueno, pues esas se les llama las actividades auxiliares de crédito. Y esta ley regula tanto su funcionamiento como su organización. ¿Sale? Tenemos también la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ahí se me fue una letrita, pues esas entidades que se refieren a todo lo que tiene que ver con agentes de fianzas, los seguros, por ejemplo, cuando quiero cubrir una fianza en determinado lugar, bueno, pues a veces utilizamos las afianzadoras, pues también tienen su propia regulación. ¿Sale? Tenemos también la Ley Orgánica de Nacional Financiera. Nacional Financiera es una institución que tiene por objetivo promover el ahorro, pero también la inversión a actividades de fomento industrial. Es decir, son instituciones que se dedican a otorgar créditos a una determinada actividad económica, en este caso las grandes industrias, las grandes empresas, y que de alguna manera pues se dedican a prestar créditos para que estas industrias crezcan. ¿Sale?
Tenemos también la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, que básicamente invierte en mercados primarios y secundarios por medio del otorgamiento de crédito, que están destinados específicamente a la construcción, a la adquisición y la mejora de vivienda. Como por ejemplo, también tenemos la ley de Infonavit, ¿no? Que rige esta parte de los créditos, qué tipo de créditos otorga, eres trabajador de un determinado sector, pues a qué tipo de créditos de vivienda tienes acceso. ¿Vale? Recordemos que también dependiendo del sector en donde trabajamos, es el tipo de servicio o de crédito que se nos ofrece. ¿Sale? Tenemos la ley orgánica del Banco del Ahorro Nacional, y la ley orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Esta ley está destinada a financiar la inversión pública o privada para la infraestructura y los servicios públicos. Por ejemplo, ahorita que nos están construyendo la autopista, ¿no? Que están arreglando la pista, que están invirtiendo en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles, bueno, pues están regulados por la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que es un organismo, es una institución que se dedica a prestar créditos para poder realizar este tipo de servicios públicos. ¿Sale? Porque finalmente es un servicio público. La autopista, el aeropuerto son servicios públicos porque todo lo podemos utilizar. ¿Vale? Y pues ese dinero de dónde sale, pues sale de este Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, si así se requiere, para el otorgamiento de algún crédito que pueda invertirse en este tipo de infraestructura. Tenemos también la ley para regular agrupaciones financieras, la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros y la ley para regular las sociedades de información crediticia. ¿Sale? Básicamente, pues se dan cuenta la mayoría de los servicios o de las actividades económicas que se desarrollan hoy en México, pues cada una de ellas tiene una regulación. Por eso existe la clasificación de la legislación en materia bursátil y financiera. Y aquí vemos en este cuadrito cómo se dividen dependiendo el tipo de servicio que ofrezcan las instituciones. Tenemos las instituciones de crédito, que su nombre lo dice, otorga crédito, otorga préstamos para llevar a cabo determinadas actividades. Tenemos también las actividades de inversión. Ahí no quiero un crédito, al contrario, yo voy a invertir mi dinero en una determinada actividad económica para que me rinda frutos. De esa manera, yo también estoy propiciando la economía del país. La cuestión de la moneda, es decir, la emisión, sobre todo la emisión de billetes y la moneda que tiene un curso legal en México, que también es importante, porque el hecho de que, por ejemplo, aquí en México se dé la circulación de, por ejemplo, dólares estadounidenses, dólares canadienses, bueno, pues eso también genera economía porque se cobran impuestos sobre el uso de esas monedas, ¿sale? O la adquisición de esas monedas en México. Los valores, por ejemplo, también tienen su propia regulación que tiene que ver con las acciones de una empresa, la cuestión financiera, que es estos servicios que generalmente nos ofrecen las instituciones bancarias, ¿no? Una tarjeta de crédito, una chequera, un manejo de cuenta de ahorros, un manejo de cuentas de nómina, etcétera, etcétera. La cuestión del ahorro, todos sabemos que no nada más la actividad económica se engloba en ir a ahorrar o abrir una cuenta en el banco, ¿no? De ahorros, no. Acuérdense que los trabajadores también tenemos un sistema de ahorro, las famosas AFORES, que nos van a servir en su momento para cuando nosotros nos retiremos o nos jubilemos de nuestro trabajo, bueno, pues ese ahorro, ese pequeño ahorro que estamos haciendo durante toda nuestra vida laboral también tiene su propia regulación, ¿verdad? Los seguros e hipotecas, esa cuestión de cuando queremos adquirir un seguro como para nuestro auto, para nuestra casa, que si queremos asegurar nuestra moto, que si quiero hipotecar mi casa porque necesito dinero, bueno, pues eso también tiene su propia legislación. Y por último, la cuestión de los pagos. ¿No? Les decía, hoy ha crecido mucho la banca móvil de muchos, de muchos bancos. Entonces, también tiene su propia regulación para que yo pueda proteger mi pago. Incluso cuando hacemos compras por internet, ¿no? Hoy el famoso Mercado Libre, el famoso Mercado Pago, en el que de alguna manera mi pago va a estar protegido.
O sea, el hecho de que yo pague en efectivo, que yo pague con una tarjeta de crédito, con una transferencia, mi pago está protegido por medio de la ley. Y esos tipos de transacciones también me van a dar una seguridad, una certeza jurídica, porque tienen su propia legislación. Y si en algún momento yo sufro alguna violación con el pago o con el servicio que yo estoy requiriendo mediante ese pago, pues lo puedo resolver también con su propia legislación. ¿Sale? Entonces, se dan cuenta la amplitud de legislación que tenemos en materia financiera y bursátil es bastante amplia y cada una de ellas trae específicamente una actividad que regular. La economía de un país es sumamente importante para tener no solamente crecimiento social, sino también otro tipo de crecimiento, como el crecimiento político, por ejemplo, ¿no? Es muy, muy importante mover la economía del país y de alguna manera todos contribuimos en eso. El pago de impuestos, el darle trabajo a alguien, el yo ofrecer mi trabajo también genera economía. De ahí que se volvió una importancia significativa lo que sucedió con la pandemia. El hecho de que muchos negocios cerraron, dejaron de tener ingresos, despidieron a muchos trabajadores, mucha gente se quedó sin empleo, porque es parte de mover la economía. Todo lo que implica la economía de un país viene desde actividades como subirse a un transporte público, ir a la escuela, tener un negocio, darle trabajo a alguien, trabajar para alguien más, pues todo eso mueve la economía y es lo que regula la materia bancaria y bursátil o todo nuestro sistema financiero en México. ¿Sale? Espero que haya quedado un poquito claro el tema. De cualquier manera, ustedes ya saben la dinámica. Cada sábado nosotros hacemos retroalimentación de los temas. Eh, a lo mejor vamos a abordar de manera más general cada una de estas leyes, pero pues básicamente era lo que quería que viéramos el día de hoy, que conociéramos un poquito de la legislación que regula en materia bursátil y bancaria. ¿Sale? Agradezco mucho su atención, que tengan una excelente tarde y estamos en contacto. Cuídense mucho, que tengan excelente día. Muchas gracias.